de hacer caso al clamor popular y obviamente tratar de resolver esta crisis política que hoy vivimos, buscan defender o cerrarse en sus fueros, cerrarse en su propuesta ideológica. Se encuentra con nosotros en la comunicación. Doctor Urbina, buenos días, bienvenido a Exitosa. Buenos días, Pedro, un gusto conversar con usted. Buenos días. A ver, ¿cuál es su opinión sobre este tema que estamos atravesando? Antes de entrar al punto en concreto, lo que pasa, las propuestas del Parlamento, la del gobierno, ¿encuentra usted como ciudadano, experto en tema constitucional, una salida salomónica al problema? Mire, sinceramente no. Obviamente estamos ahora haciendo derecho porque lo que está vigente actualmente no ayuda a solucionar el problema y también las fuerzas políticas no logran ponerse de acuerdo. Hemos visto en los últimos días cómo es que distintas iniciativas de reforma y reconsideraciones infinitum, ¿no?, se han planteado en el Parlamento y ninguna llega a consenso. Hay una polarización bastante grande y preocupante a su vez por los integrantes del Parlamento, quienes más allá de hacer caso al clamor popular y obviamente tratar de resolver esta crisis política que hoy vivimos, buscan defender o cerrarse en sus fueros, cerrarse en su propuesta ideológica, y esto no va a dar salida alguna. Hemos visto cómo van de un lado a otro y probablemente esta iniciativa que ha llegado ahora por parte de el Poder Ejecutivo tampoco tenga buen puerto, ¿no? Entonces, la crisis solo va a agravarse y a este paso llegarán ambos, tanto la señora Boluarte como este Parlamento, hasta el 2026. Claro, ¿y cuál es el problema con el tema de Asamblea Constituyente? Más allá de un tema ideológico, a ver, vayamos hablando en concreto, en llano. ¿Por qué es tan resistido el tema de la Asamblea Constituyente? Muchos dicen, no está en la Constitución. Claro, lo que no está se puede incorporar, que eso es lo que precisamente quieren hacer. ¿Por qué no se puede poner Asamblea Constituyente o adoptarla como un mecanismo de consulta a la población? Exitosa. Mire, hablando en términos meramente técnicos, no entrando al fuero político que obviamente acude junto con la propuesta de una Asamblea Constituyente. Actualmente la Constitución no reconoce una consulta para convocar una Asamblea Constituyente. Ninguna Constitución en el mundo lo hace. En el caso chileno, se dio a partir de un consenso entre las fuerzas políticas y el clamor ciudadano. ¿Se puede incorporar esta consulta? Sí. Técnicamente es posible, pero implica primero una reforma y después de hecha la reforma, recién preguntarle al pueblo. Entonces, hay aquí un paso que se pretende saltar por parte de la propuesta en minoría del congresista Quito. Y esto puede llevar perfectamente a que se interponga una acción de inconstitucionalidad y que finalmente no prospere tampoco esta reforma. O sea, se está poniendo la carreta delante de los caballos. Se quiere consultar algo que realmente no existe en la Constitución en estos momentos. No. Efectivamente, preguntar de frente ahora, bien, a partir de una sola reforma, es inconstitucional. ¿Se puede constitucional? Sí, se puede constitucionalizar en la medida en que primero se reforme la Constitución con 2 legislaturas o una más referéndum y en un segundo momento recién se haga la consulta, como pasó en Chile. Bien, como pasó en Chile. Pero no podemos saltarnos este primer paso que es el de la reforma. Ahora, esta reforma implica 87 votos como mínimo en 2 legislaturas. ¿Es viable? Yo creo que no hay los votos. No hay. Entonces, más allá de la intención política, llevando esto a los hechos, pues uno se da cuenta que no es posible. Cosa que pasó en Chile. En Chile, a partir de una crisis social y política que se agudizó, las fuerzas políticas se pusieron de acuerdo, la mayoría, y dijeron, muy bien, reformamos la Constitución, reformaron 16 artículos, no uno, 16. Exitosa. Bien, y después de ello se hizo la consulta. Entonces acá, como usted lo ha dicho, ¿no? Se está poniendo pues los caballos detrás de la carreta, ¿no? Entonces esto tenemos que solucionarlo. Ya. Y la propuesta de la presidenta Boluarte, que también ha sido parte del paquete de anuncios que ha hecho el domingo en la noche, que no va a ser Asamblea Constituyente, sino la Comisión de Constitución la que incorpore cambio total de la Constitución de acuerdo a una ley vigente en estos momentos que ya data de aproximadamente más de 20 años. Sí, mire, la verdad es que esta propuesta no está clara porque, para empezar, cuando se habla de reforma total, que ya lo menciona la actual Constitución, habla de reforma parcial o total,
estamos hablando de cambios al núcleo duro, pero no necesariamente de una nueva constitución. Ojo, acá ya el Tribunal Constitucional ha emitido distintos pronunciamientos. Yo puedo hacer una reforma total cambiando la forma de gobierno del Perú, pero aún en la Constitución del 93. Bien, luego la señora Boluarte dice que le va a encargar esto a la Comisión de Constitución del próximo Congreso. No sabemos cómo va a estar conformado el próximo Congreso. Puede ser de un extremo o del otro, y de repente, si es que es del extremo de, imagínese usted, ¿no?, del fuero de derecha, esto no lo van a tocar. Y si es que es del extremo de izquierda, no van a hacer una reforma total, van a convocar a una asamblea constituyente, ¿no? Entonces, esto es, a mi juicio, bien una suerte de engañamuchachos, porque finalmente la señora Boluarte no sabe cómo va a ser el próximo Congreso, y luego la capacidad de reformar parcial o totalmente la Constitución, ¿lo va a tener el próximo Congreso? Claro que sí, como lo tiene el actual. Claro, no es una propuesta que da salida a la crisis, porque la presidenta dijo, con esa propuesta ya no hay por qué protestar, y realmente esto podría generar mayor complicaciones. Ahora, doctor Urbina. Una confusión. Sí, claro, doctor Urbina, yo quiero este punto, que en su momento ha sido también observado por congresistas de Perú Libre. Margot Palacios en particular fue la primera que cuestionó. El hecho de que si se van el 31 de diciembre hasta el 2028 implicaría que tengamos un gobierno presidencial y un periodo parlamentario de 5 años y medio. Sí, lo cual también es un cambio a la Constitución. En el Perú los periodos presidenciales y parlamentarios son de 5 años, ¿no? Entonces, obviamente estamos haciendo una manipulación bastante grotesca en muchos casos, y esto puede generar precedentes a futuro, ¿no? Como también la propuesta que discutió ayer el Parlamento, que nació de la Comisión de Constitución, en la que hablaba de un gobierno complementario. Es una figura que no está reconocida en la Constitución, ¿no? O sea, el próximo gobierno en principio entra por 5 años. Entonces, un periodo complementario es una cuestión, una creación de esta comisión, ojo, pero no está regulada en ningún sitio, ¿no? Cuando tuvimos un Congreso complementario, eso se dio porque hubo una disolución del Parlamento. Pero no hay esta figura en la Constitución para el presidente o para un Congreso que no haya sido disuelto por el camino constitucional. Entonces, ¿qué hacemos? Mire, como le digo, estamos haciendo derecho porque las reglas actuales no nos dan una solución clara y porque la crisis obviamente viene galopando, ¿no? Primero está la realidad, luego viene el derecho. Definitivamente tienen que hacer una reforma para adelantar las elecciones. Se requiere en ello una mayoría de 87 votos y los congresistas deberían entender bien que tienen que adelantar las elecciones para este año, bien a finales, aunque sea diciembre o el 24, pues, pero yo no sé si la ciudadanía vaya a entender, ¿no? Lamentablemente están jugando todos sus intereses, pero no hay un acuerdo en ello, y ojalá que se pueda conseguir, tal vez a partir de esta propuesta que ha enviado el Poder Ejecutivo. Ya, aunque eso implique que el gobierno sea de 5 años y medio, de manera excepcional. Exitosa. Sí, y habría que entenderlo así, y ya el próximo Congreso tendría que en ello poner algunos candados, porque si no, vamos a ir pues de desgobierno en desgobierno, ¿no? ¿La renuncia de la presidenta puede ser una salida viable a la crisis? Puede ser una salida, pero el temor está en que quien asuma, bien, tendría que ser el presidente del Congreso conforme está establecido en la Constitución, es el ahora mismo presidente del Congreso, ¿no?, el señor Williams, y esto también va a generar disputa. Luego ahí, vea usted, de centro no hay. ¿A quién le ponen en la mesa directiva? Exactamente, ¿no? La izquierda no tiene los votos, los votos están ahora mismo, digamos, en el centro derecha y derecha, y probablemente a quien pongan no vaya a ser pues del agrado de quienes hoy mismo están liderando la protesta, ¿no? Entonces la protesta va a seguir y va a seguir y va a seguir. ¿Recuerda usted en su experiencia una crisis constitucional como la que estamos atravesando en estos momentos sin encontrar la respuesta, la solución al problema? Mire, así tan grande yo creo que no, entre otras cosas porque antes por lo menos existían mínimamente partidos o movimientos que terminaban poniéndose de acuerdo, ¿no? Ahora mismo no lo hay.
En el 2000 se vivió una crisis muy grande, pero finalmente, a partir del acuerdo de los propios parlamentarios y de un fujimorismo fuerte, pero que se dio cuenta de la propia situación y terminó dando marcha atrás, se pudo conseguir una salida, ¿no? Ahora hay una polarización y no hay salida a la vista, ¿no? Es preocupante. Y eso debe llevarnos también a fortalecer nuestro sistema de partidos. Bueno, solamente dejar nuestro destino en manos de congresistas que no son capaces, son incapaces para ponerse de acuerdo y para tener una lectura correcta de la realidad nacional. Doctor Urbina, muchas gracias por la comunicación. Que tenga buen día.